¿Carta qué, hermanitos? Carta a los Filipenses. Las cartas han sido denominadas con el patronímico de la ciudad a la que va dirigida la carta. La carta a los Filipenses es para la iglesia que está en la ciudad de Filipos. Una de las cartas bien paulinas. Ustedes van a sentir, si leen Efesios, si leen Filipenses, de manera conjunta van a sentir el estilo bien distinto. Esta carta es muy del estilo de Pablo. Diríamos sus giros, su lucha queda reflejada aquí en la carta. Sus énfasis teológicos que ha tenido a lo largo de Gálatas, Romanos y Corintios aparecen aquí en Filipenses. Es una carta muy paulina, muy de corte paulina, tanto en el estilo como en la teología que tiene. El vocabulario es un vocabulario muy de Pablo. Imagínese usted, por ejemplo, veremos el próximo martes la carta a los Colosenses. Con un estilo muy parecido al de Éfeso, a la carta a los Efesios, perdón. Solo imagínese usted que la carta a los Colosenses tiene 34 términos, solo en la carta a los Colosenses. 34 términos que no aparecen en el resto del Nuevo Testamento, solo en Colosenses. Y tiene 28 términos que no aparecen en las otras cartas de Pablo. O sea, es una carta muy especial, muy aparte. Filipenses es muy paulina, tiene el estilo de Pablo, las luchas del apóstol Pablo. Es una carta en la que emerge con naturalidad la persona de Pablo. En el capítulo 1, Pablo introduce con una palabra donde pone al día su situación personal y cómo él interpreta el sufrimiento. En el capítulo 1, Pablo va a plantear el sufrimiento. Las penas por las que él está pasando a causa del Evangelio. Y este capítulo se torna interesante e importante, sobre todo hoy día, donde a los hermanos en las iglesias no se les está enseñando a entender que el sufrimiento es parte de nuestra milicia en Cristo. Sufrir por el Evangelio es parte de nuestro llamado a predicar el Evangelio. Pablo lo dirá, no solo hemos sido llamados a predicar el Evangelio, sino también a sufrir por el Evangelio. Dice en el 1:29, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también ¿qué? Sufrir por. Hoy día se nos predica mucho sobre creer en Cristo y pareciera que solo eso es el Evangelio hoy día. Cree tú y toda tu casa, cree y salvación, cree aquí, cree allá. Creer en Cristo es como
el elemento al que hemos reducido el evangelio. Pero parte del evangelio no solo es creer en Cristo, sino sufrir por Cristo. Pero cuando ya se nos habla de sufrimiento, ya nos retiramos. Porque pensamos que creer en Cristo es entrar a un parque de diversiones y solo gozar y gozar y gozar y gozar, gozar y gozar. Por eso es que los creyentes de hoy día no hayan qué hacer con el sufrimiento. No hayan qué hacer cuando sufren, cuando padecen, cuando atraviesan tormentas. No hayan qué hacer. No hayan cómo entender el sufrimiento como parte de su vida, porque les han llenado la cabeza que seguir a Cristo es solamente andar en las ruedas de agosto. Que creer en Cristo es una experiencia nada más de andar paseando para arriba y para abajo. Y cuando de repente a causa de creer en Cristo viene el sufrimiento, ya no hayamos qué hacer, nos desmoronamos, nos descontrolamos, nos desanimamos, nos desajustamos. Porque el sufrimiento no es parte de mi concepción de lo que es el evangelio. Por eso la carta a los filipenses es importante, porque no obstante la situación de sufrimiento en la que Pablo se encuentra, él va a proclamar una palabra bien importante que es el tema de la carta, es el gozo. Es la palabra que se va a repetir en casi todos los capítulos de esta epístola. El gozo. Y Pablo estará convocando a la iglesia a vivir la vida cristiana con gozo. Y resultará paradójico porque lo que Pablo va a plantear es el sufrimiento por Cristo puede vivirse con gozo. Fíjese qué paradójico suena esto, qué contradictorio, porque para nosotros hoy día el gozo es la ausencia del sufrimiento. ¿Lo estamos viendo? Y cuando estamos sufriendo, perdemos el gozo. Y pensamos que el gozo se recuperará cuando se retire el sufrimiento. Pero Pablo va a plantear de entrada en el capítulo 1 que nuestro servicio a Cristo trae sufrimiento, pero que ese sufrimiento puede vivirse con gozo. Y claro, esto significa que Pablo entiende que la raíz del gozo no es mi situación. Que la raíz del gozo es una realidad que va más allá y es la que va a exponer justamente en el capítulo 1. ¿Cómo vivir el sufrimiento pero con gozo en Cristo? De hecho, comienza la carta con una acción de gracias. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones, por todos ustedes siempre oro con alegría, porque han participado conmigo en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. La primera raíz del gozo de Pablo en el sufrimiento es la iglesia.
diríamos sus hijos en la fe. No digamos en la iglesia así en general, porque en este contexto la iglesia son los hijos en la fe de Pablo. ¿Qué es la alegría de Pablo en el sufrimiento? Saber que sus hijos en la fe están siendo perfeccionados por el Dios que comenzó la buena obra. Es decir, para Pablo, aunque predicar el evangelio le traiga ciertas consecuencias dolorosas, el primer motivo de su alegría es saber que sus hijos en la fe están creciendo. Claro, esto significa que el que quiera gozarse en el sufrimiento debe tener hijos en la fe. Esto es como un padre o una madre. Puede estar padeciendo cualquier problema, pero si sus hijos están bien, ella está contenta. No sé si me entienden esto, hermanitos. Usted puede decir, pasar un gravísimo problema, pero dice, pero mi hija está bien, mis hijos están bien, y eso me da tranquilidad. Porque ningún padre estaría contento con estar bien él y sus hijos mal. ¿Cuál es el problema de muchos creyentes hoy día? Que no les enseñan a engendrar hijos en la fe. Yo le preguntaría, ¿y usted tiene hijos en la fe? Hijos que usted ha engendrado por medio del evangelio. Hijos a quienes a usted acompaña por medio del evangelio. Hijos a quienes alimenta con la palabra. Si no tiene hijos en la fe, difícilmente se gozará en el sufrimiento. Pablo dice, versículo 7, es justo que yo piense de todos ustedes así, porque los llevo en el corazón. Pablo lleva a sus hijos en su corazón. Y dice, ya sea que me encuentre preso, defendiendo o confirmando el evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. O sea, Pablo dice, no importa si esté preso por el evangelio o me encuentre predicando el evangelio, yo los llevo a ustedes en mi corazón. Y esa para Pablo es su fortaleza. Saber que sufrir por el evangelio no ha sido en vano. Esto ha traído vida. ¿Hicieron el reloj? Esto ha traído vida y salvación a los creyentes. Si ustedes no llegan a tener hijos en la fe, nunca van a entender cómo hallar gozo en medio del sufrimiento. No tendrán elementos de gozo en ustedes. 12. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Oiga esto. Está hablando de las angustias que sufro en mi prisión. ¿Pero qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome.
¿Cuál es el otro motivo de Pablo para estar feliz en el sufrimiento? El evangelio se sigue predicando. La alegría no tiene relación con su situación personal, porque en términos muy humanos, él tiene angustias en la cárcel, dice. La alegría tiene que ver con algo que él ama más que su propia situación. Si Pablo dependiera su alegría del estado personal en que él se encuentra, entonces Pablo estaría triste, porque dice: estoy atravesando angustias en mi prisión. Estoy atravesando dificultades en la prisión. Dale a este poquito más volumen, pero solo a este, solo a este. 1, 1, 2, dale. 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, dale. 1, a este dale, 1, 2, 3, ahí. La situación de Pablo era problemática. Él la describe llena de angustias. Pero hay algo que él ama más que el bienestar personal. Y lo que él ama más que estar bien o estar mal personalmente es el evangelio. Él ama más el evangelio. Y mientras eso que él ama está siendo predicado, él está gozoso. Es decir, aquí tenemos una escala de valores bien definida, una jerarquía de prioridades. Para Pablo la prioridad no es estar bien. Al contrario, tiene angustias en la prisión. Se define como alguien que tiene problemas en la prisión. Pero más allá de cómo él se encuentre en persona, a él le provoca un gozo que no le es quitado, el saber que aquello que él ama más que sí mismo está corriendo. Si el evangelio corre, dice Pablo, esa es mi felicidad. Claro, si no amamos el evangelio más que nuestra vida, indudablemente nuestro estado emocional dependerá de cómo estemos en una situación personal. Pablo está atravesando la crisis, y cuando él dice estoy gozoso, no es que está negando su realidad personal, no es que está tapando y se está dando paja, no. Sigue su realidad sufriente, pero hay algo que le alegra más, y es que en lo profundo de su ser, aquello que él ama sobre todas las cosas está siendo predicado. Es más, se alegra de que los hermanos, a raíz de la presión de él, se estén animando a predicar más, y a Pablo eso le da alegría. Es decir, Pablo, la lógica de Pablo es: si mi encarcelamiento ha permitido que los hermanos agarren más fuerza para aplicar el evangelio, entonces sería bueno seguir encarcelado entonces. ¿Me entienden? O sea, Pablo entiende que en tanto mi situación adversa y complicada provoca resultados positivos y de crecimiento para el evangelio, entonces no importa lo que me esté pasando. Importa lo que pase con el evangelio. Y esa es otra manera de ver la vida en realidad. Porque a nosotros se nos ha enseñado que lo que importa primero es nuestro bienestar. Que estemos bien nosotros. Y si estamos bien nosotros, pues esa es la felicidad. La felicidad se nos plantea hoy en términos
muy materialistas, muy utilitaristas. Y Pablo entiende que él está contento mientras el evangelio esté siendo predicado. Mientras la palabra se esté anunciando, Pablo dice: yo estoy feliz. En esto me gozo y seguiré gozándome aún más. ¿Me van siguiendo, hermanitos? Luego Pablo entra al tema ya no solamente del sufrimiento, sino que de la muerte. Dice 21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, y aquí Pablo entra en una disyuntiva: si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Una, deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, permaneceré y continuaré con ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Pablo dice: yo no sé qué elegir. Si partir, estar con Cristo, lo cual es lo mejor que me puede pasar. Pero aunque partir y estar con Cristo es lo mejor que me puede pasar a mí, de cara a mi amado, yo tengo que seguir con ustedes, aun cuando esto implique que tenga que padecer. Pero mi contribución al avance de la fe de ustedes, es decir, el servicio, mientras yo pueda contribuir al avance del crecimiento de su fe, me parece, estoy contento. Para Pablo, el servicio es su alegría aun cuando esté preso. Mientras yo pueda seguir sirviendo, no importa lo que esté padeciendo. Estamos hablando, hermanos, de los pensamientos que están a la base de gente que hace cosas grandes. Digo, a veces decimos: ay, yo quiero ser como Pablo. Quiero impactar como Pablo. Pero ¿dónde están los hijos de la fe? Tal vez puedan tener hijos, pero biológicos, no espirituales. ¿Dónde está la alegría de predicar el evangelio? ¿Dónde está el amor por el servicio? ¿Quieren ser como Pablo? Amen lo que Pablo amaba. Amen las prioridades de Pablo. Amen lo que en la escala de valores para Pablo era lo primero. Amanecemos sin pista un día. ¿Y qué? ¿Va a andar como chucho con la cola entre las patas? Se nos vienen deudas a nuestra vida. Nos asalta una enfermedad. Nos vienen críticas o burlas. Vienen problemas. ¿Qué? Vamos a andar ahí como que somos chompipe. Si en medio de las realidades físicas, económicas que estamos viviendo, aprendemos
a amar lo verdaderamente importante. Mire, quizá un día estemos llenos de deuda, pero si estamos predicando el Evangelio, eso traerá alegría, hermanos. Eso traerá alegría. Para Pablo la alegría no reside en el bienestar de su condición presente. Para Pablo su alegría está en que aquello que ama más sobre todas las cosas esté vivo y caminando. Esa es la gente que hace cosas grandes para Dios. Es la gente que logra escalar niveles de gloria. Ay, que Pablo aquí, que Pablo allá, que no sé qué. Y ustedes creen que el hombre por arte de magia hacía todo eso. Creen que el hombre todo eso lo hacía porque era simpático, tenía pisto o nunca tenía problemas. Todo lo que Pablo hizo es porque ninguna realidad personal, material o física le contuvo, le amarró, le impidió continuar el glorioso camino de predicar el Evangelio, no como los aguados de ahora. Cualquier cosita van dejando el servicio. Cualquier cosa ya van dejando el glorioso privilegio de predicar el Evangelio. Hijos en la fe, nada. Eso es para Pablo. ¿Cómo llegaremos a los niveles de Pablo si no tenemos los pensamientos de Pablo, las convicciones de Pablo, los amores de Pablo? Los amores de Pablo no eran las mujeres, no eran sus amores. Sus amores eran Jesucristo, el Evangelio, la palabra, la obra, la iglesia. Sus amores. Esa es la gente que da la vida por la obra. Esa es la gente que hace cosas valiosas. No que anda ahí, ay, ¿y dónde estará? Se habrá llegado a la iglesia. Ni siquiera pueden predicar porque están pagando a la mujer. No vino a la conexión el hombre. Ay, no vino. Ay, voy a predicar quizás así toda desganada porque no vino. Es que yo me animo a predicar cuando él viene. Me da alegría de predicar cuando ella viene. Pero si no viene, ya me desanimo, ¿no? Esta gente a la primera de cambio se va. Esta gente pronto deja el camino. Pablo está sufriendo, pero hay cosas más importantes que su bienestar personal. Y mientras esas cosas importantes estén caminando, no tengo para comer, no importa, estoy con gozo. No tengo tal para tal necesidad, no importa. Estoy con gozo porque lo primero está caminando. Es que, hermanos, mientras la obra esté caminando, no nos abate tener a veces para apagar la luz. Nos alegra que la palabra sea predicada. Sin nuestro empuje en la obra de Dios, sin nuestro fuego en la obra de Dios, sin nuestro compromiso en la obra de Dios dependiera de la base material que nos acompaña, ay, hermanitos, quizás andaríamos todos apachurrados. Yo les quisiera preguntar, ¿y ustedes cuándo han visto al pastor predicando ahuevadamente?
Y uso la palabra que entienden perfectamente ustedes. ¿Cuándo lo han visto predicar todo? Hermano. ¿Y qué? No hay problemas. No hay necesidades. No hay enfermedades. No hay crisis. Claro que las hay, hermanitos. Pero más allá de esas cosas, predicar el evangelio es lo más importante. Comprometernos a fondo con el servicio y el santo llamado de Dios a nuestra vida, eso es lo que importa. Eso es lo que cuenta. Eso es lo que nos trae gozo. Eso es lo que nos da felicidad. Me dice un hermanito un día de estos: pastor, usted sabe que no tiene problema, ¿verdad? Es que siempre lo mío alegre y con energía y con todo. Predique el evangelio, hijita, ya va a ver la diferencia. Le dije, ame el evangelio. No es que no hayan problemas. Si hay problemas, pues. Pero eso no es lo que me trae gozo o tristeza. Es el evangelio. Si el evangelio avanza, hay alegría. Si no se predicara el evangelio, entonces estaríamos tristes, hermanos. Dígame, ¿cómo no estaremos gozosos? Ayer estuvimos en Panchimalco. Aquí el gobierno estaba anunciando alerta amarilla, 3 días de alerta amarilla. Y lloviendo de a galán. Hemos predicado, hemos anunciado el evangelio como iglesia, y mientras estuvo trabajando y haciendo la obra y guardando todo, ni una gota de agua cayó de arriba, hermanitos. Y dígame usted, como todos pensaron que esos locos se van a empapar de agua, pero se ha predicado el evangelio y Dios ha demostrado su respaldo. Entonces, estas son las cosas que alegran, hermanitos. Esto es lo que trae gozo. Que debemos aquello, sí, pero hay gozo. Que no tenemos aquello que queremos, sí, pero hay gozo. Que andamos con algunos dolores por aquí, sí, pero hay gozo. Claro, los que no tienen esto, ¿qué tienen? Solo su realidad. Y si su realidad está complicada, allá andan con las caras largas, amargadas. Allá andan con la cara como que son pasas, de arrugadas, arrugados. Pero mientras sirvan, prediquen el evangelio y haya frutos de la fe, gócense y síganse gozando, hermanitos, porque ese es trabajo del reino que permanece para siempre. Pues sí, si ese cuerpo usted ya sabe que ese volado va para el hoyo. No me refiero a las margaritas, me refiero a la tumba, pues. Ese día que se muera, ahí cesará todo dolor. Pero ese cuerpo será transformado un día. Esos órganos que ya no le furulan, Dios los va a hacer nuevos un día. Pero, ¿y el servicio de Dios dónde quedó? Ese no se muere con la tumba. Ese adquiere valor en la eternidad. El servicio que damos a Dios, la predicación del evangelio,
su valor supremo no está mientras vivamos aquí. Se dispara el valor en la eternidad. Allá usted descubrirá cuán valioso fue servir a Dios, predicar el evangelio, engendrar hijos en la fe. Ahí va a descubrir y usted va a decir: ¿y por qué perdí tiempo? Mire, cuando el Señor nos quite el velo y abra el panorama y nos revele el valor trascendental de haberle servido mientras éramos mortales, usted va a decir: ¿por qué tan poquito? ¿Por qué dejé de servir? ¿Por qué dejé de parir hijos en la fe? ¿Por qué? ¿Por qué dejé de predicar? Cuando descubra que lo que hoy le parece un sacrificio, una entrega, un sufrimiento, que lo que hoy le parece una lucha, pero que lo hace y descubre en la eternidad el valor tremendo que tenía, usted va a ver que no ha sido en vano haber asumido el glorioso privilegio de predicar el evangelio, hermanitos. Vamos al capítulo 2. En el capítulo 2, Pablo va a desarrollar el tema con el que cerró el capítulo 1, que es el tema del servicio. El tema del servicio. En los primeros versículos va a presentar al servidor por excelencia. Y luego presentará otros servidores que siguen ese ejemplo. El servidor por excelencia es Cristo Jesús. Y es lo que él describe en el versículo 5 en adelante. Siendo por naturaleza, dice el versículo 6, Dios no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente y tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. Es decir, para Jesús, su condición divina no fue excusa para no servir. Su posición no fue razón para pasar de largo el servicio. Al contrario, el ser Dios le dio la capacidad de hacerse siervo. Ser grande no es la excusa para no servir. Ser grande es el poder que tenemos justamente para servir. La grandeza es la grandeza de la capacidad para servir. No es que ya, no, yo estoy en una posición que servir ahí algo, no. Estoy para mandar. Jesús era Dios, se hizo siervo. Y siendo siervo, se humilló hasta la muerte. Y muerte de cruz. La humillación que trajo su servicio. A los ojos humanos, en su vida terrena, el servicio lo llevó a la vergonzosa muerte de la cruz. Pero Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. ¿Quieren ser exaltados, hermanos? ¿Ah? ¿Quieren ser exaltados? Aguanten humillaciones, pues. Ay, Señor, quiero exáltame. Pues sí, pero ¿exaltar de dónde?
Ah, no, yo así humillado, yo así ya no sirvo. Que me estén humillando, yo no sirvo para eso. ¿No quieres ser exaltado, pues? Asuma las humillaciones que trae el servicio y espere la exaltación de Dios. Ser humillados en el servicio es una de las cosas más difíciles. Eso prueba el talante de un siervo. Eso prueba el carácter de una sierva. Porque nosotros trabajamos con la mentalidad que servir nos debe traer reconocimiento. Y tenemos la idea como decir, tras que estoy sirviendo, dice, como quien dice, ya mucho estoy haciendo con servir. O sea, no solo asisto, sino que ahora sirvo. Y tras que sirvo, me hablan así. Es como quien dice, tras que hago el favor de servir, de hacer algo, y me hablan así. No, eso ya no. Entonces, la humillación no la vemos como parte del servicio. La gente se burla. La gente lo humilla a uno cuando sirve a uno. Desde que comenzamos a servir al Señor, son historias de gente que le ha encantado humillarlo a uno. Pero, cuando asume la humillación con gozo, sabiendo que es por el servicio al Señor, por eso dice el pasaje, por eso Dios lo exaltó. Por eso Dios lo levantó. ¿Quiere la exaltación de Dios? Padezca la humillación entonces. No, hombre, vas a creer que yo, tras que voy allá y ni ray me quisieron dar, a pata me tocó irme. Usted se siente humillado. Asúmalo con gozo. Cuando menos sienta, ahí va a venir su carrito que Dios lo va a exaltar. Pero si comienza a murmurar, comienza a ultrajar, comienza a amargarse y toma la peor decisión que dejar de servir, ahí perdió, hermanito. Ahí perdió. Cuando a causa de la humillación dejamos de hacer lo que estamos haciendo, ahí perdemos. Más cuando seguimos haciendo lo que hacemos, aguardemos la exaltación de Dios, que es una exaltación maravillosa. Que lo vean así de menos, y este quién es, bo? Y usted tanto que le costó llegar. Y esta que anda haciendo aquí, o esta que se creo. Si la humillación la toma como excusa para dejar de seguir el servicio, allí habrá perdido la cosecha del servicio. Déjelo. Él fue humillado hasta la muerte y muerte de cruz. Mas Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Pero la exaltación es la acción de Dios para levantar al que fue humillado por su servicio. ¿Está oyendo, hermanito? ¿Está oyendo, hermanita? Las humillaciones que los hombres nos hacen no deben impedirnos nuestro servicio al ley del Señor, porque Dios traerá la exaltación. Y esos que lo humillaron, búsquenlos después y ni van a andar ya por aquí. Miren eso. Sigan sirviendo.
aguarde la exaltación. Y con el paso del tiempo busque a esos que lo humillaron. No los va a encontrar. ¿Ya no están? Más el que persevere en el servicio será exaltado y será permanente. En el 19 aparecen esos dos, aparecen los colaboradores, servidores. Espero en el Señor enviarles pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. No tengo a nadie más que como él se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. Todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Ahí está un servidor, compañero de Pablo. Timoteo ama más a Jesucristo que a sí mismo. Le interesan más los intereses de Jesucristo que los propios. ¿Cuánta gente deja de servir al Señor por sus propios intereses? ¿Cuántos dejan de predicar por sus propios intereses? 25. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que se los envío urgentemente para que al verlo de nuevo ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían darme. Esos son los siervos. Timoteo es el siervo para quien los intereses de Jesucristo son mayores que los propios. Epafrodito es el ministro, el siervo, quien arriesga la vida por la obra. Todos son los siervos. Esa es la gente valiosa. Esa es la gente que estima a Pablo. Cualquiera diría, este Pablo tiene preferidos. Claro que tiene preferidos. ¿Y qué esperaban ustedes? ¿Hay preferidos de Pablo? Sí, hay preferidos. ¿Y cuál es el nexo de esa preferencia? El servicio. Pablo no va a preferir los que no sirven, pues. Y lo va a decir en las otras cartas. Más adelante lo va a decir también. Cuando va a criticar a quienes dejaron de predicar. ¿Cómo lo va a preferir? ¿Tenía preferidos? Sí los tenía. ¿Por qué? Porque han servido. Y mientras tengan a Cristo como prioridad y arriesguen su vida por la obra, Pablo va a valorar a esa gente. Es que a mí el pastor no me quiere. Pues sí, y usted predica. Se reduce por la obra. ¿Cómo quiere que la gente aquí sea preferida y no hace nada? ¿Qué es? Por su linda cara. Quieren hallar cariño y no hacen nada. Si quieren hallar cariño y formen algún club. Pero esto es para predicar el Evangelio. Y los que cuentan son los que predican el Evangelio. Esa es la esencia de la iglesia.
Bien saben los que trabajan conmigo, ya nadie ando llamando. Los que están ahí nos vamos. Pero no me andan buscando gente. Es que nadie me habló. Es que nadie me dijo nada. Es que no me llamaron. Yo no tengo que andar llamando a nadie. O está o no está, punto. Ah, pues miren, si van a ir ahí me llaman, oye. Tajos de haraganes. Eso dicen para no ir. Porque si va a ir, quédese ahí. Aquí me quedo, vamos. Ah, pues mire, voy a estar en la casa. Si van a ir, me llama. ¿Para qué lo vamos a andar llamando? Si está aquí, va, y si no, no, punto. Y falta no van a hacer, ténganlo por seguro. En el capítulo 3, Pablo está molesto con algunos que andan afectando la fe de los creyentes. Por eso dice el versículo 2, cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Pablo está molesto con alguna gente que anda hablando tonteras. ¿Por qué esto siempre es así? Dejan de predicar y comienzan a hablar tonteras. Eso sí es. Que no tienen nada que hablar. Que no tienen nada que decir. No tienen evangelio que anunciar. No tienen ministerio que realizar. ¿Qué les queda? Mutilar el cuerpo. ¿Qué les queda? Hacer el mal. Ya no tienen palabra que dar. ¿Qué hacen? Morder el cuerpo. Ya no trabajan para la edificación. Pues no, pues sí, claro, alguien que deje de predicar tiene que dar una razón para dejar de predicar. Y cuando sabe que no la tiene, tiene que andar inventando. Y esto fue así desde los orígenes de la predicación cristiana, desde el comienzo. Aquí Pablo enfrenta esos problemas. Pablo enfrenta gente que se dedica a morder el cuerpo, que se dedica a mutilar el cuerpo. Y en el capítulo 13 es lo que ellos consideran, ellos argumentan que son perfectos. Por eso Pablo del 12 en adelante va a usar mucho la palabra perfecto para hablar de ellos. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. 3:12. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando. 15. Así que escuchen, y ahí le llama a estos. Ustedes los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver también esto. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. ¿Qué quiere decir Pablo? Ustedes que andan juzgando a los demás es porque creen que ya tienen un mejor nivel de vida. Entonces muestren en el modo de vivir la excelencia de vida que ya alcanzaron, pues. O sea, dejen de estar dando tanta paja, pues, y enséñennos en el modo de vivir la excelencia de vida que han alcanzado.
Pues sí, porque la gente que anda criticando a los demás cree que la medida es su trompa. No, no. La medida es su ejemplo. Veámoslo. Veámoslo pues. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. ¿Usted cree que ya está en una posición espiritual muy crecida? Viva de acuerdo a eso pues. Y enseñe a los demás en su manera de vivir cómo se hacen las cosas. Eso es lo que dice Pablo. Enséñenos pues cómo es la cosa, enséñemela. Enséñeme cómo es el asunto pues. Usted que critica y juzga y dice, va, enséñeme pues. ¿Y sabe qué es lo paradójico de esto? Que esa gente que habla por gusto, ni sirve, ni predica, ni crece en el evangelio, ni tiene buen testimonio, solo habla por fregar. Solo habla porque cree que así se posiciona. Solo habla porque así cree que así es importante. Y entre más alto sea el rango en la vida de la iglesia de quien habla, así se cree ser más importante. Por eso a la gente le gusta hablar y criticar a los grandes, porque se sienten importantes criticando a los grandes. ¿Por qué no critican a un gato por allá? Porque eso no les da importancia. ¿Por qué no critican a alguien de abajo? Eso no les da importancia. Pero si hablan del diputado, si hablan del presidente, ahí los hace ser importantes a ellos. Eso es lo mismo en la iglesia. ¿Usted cree que ha alcanzado un nivel de crecimiento de calidad? Bueno, gloria a Dios por eso y demuéstrelo. Su testimonio cuestionará por sí solo el testimonio de los otros, sin que tenga que abrir usted la boca. La manera de vivir suya. Yo siempre admiro a una persona y es a Samuel. Siempre admiro a Samuel. Samuel le tocó vivir su servicio con un par de paganos, los hijos de Elí. Pero ese muchacho callado. Jamás usted conocerá que anduvo hablando de los hijos de Elí. Es más, cuando Dios toma la iniciativa y le da una palabra, donde Dios anuncia el juicio que viene para Elí y para sus hijos, ¿recuerdan qué hizo Samuel? Cuando le llama a Elí y le dice, ¿qué te dijeron? ¿Recuerda qué dice Samuel? No, nada. O sea, él le daba hasta temor dar esa palabra. No, mi señor, nada, me dijeron. Samuel, dime la palabra que te dijeron. Ya él le dice con temor, con miedo. Señor, la palabra que yo recibí fue esto y esto. Ay, llama a uno de ustedes el Señor. Te va a dar una palabra para fulano. Ni bien se le ha terminado de decir el Señor a usted y le da una palabra, hermana. Dios lo va a castigar. Ya lo veo. El mismo Dios le manda una palabra a Elí a través de Samuel y Samuel no la quiere dar. Samuel no quiere. No, ustedes estarían gustosos que Dios... ¿Querés que te dé una palabra contra fulano? Sí, Señor, dámela, apúrate, dámela, que yo se la voy a decir a este desgraciado. E irían con lujos de detalles. El Señor me reveló a mí, su sierva, una palabra. Porque es una palabra para este pecador. No,
Si fuéramos nosotros, fuéramos con el pito y el tambor anunciando la palabra de juicio sobre esta persona. Samuel ni quería decir nada mejor. Porque Samuel demostró la capacidad de su testimonio en el campo. Ahí, cuando su testimonio fue necesario, emergió como un hombre de Dios. No por andarse acabando a Elí, no por andarse acabando a los hijos de Elí, no. La calidad de su testimonio emergió naturalmente cuando fue la hora de la crisis en el pueblo. En la hora de la crisis, los testimonios de los hijos de Elí no sirven. Mueren por sí mismos. Mueren. Pero ahí emergen los verdaderos siervos. Ahí ese Elí que estaba calladito, pero viviendo como Dios quería. Miraba lo que hacían aquellos, pero él seguía trabajando. Miraba después aquello y seguía sirviendo. Y volvía a ver allá y allá y él seguía sirviendo. Cuando llegó la hora de la crisis, su testimonio emergió como la robustez moral que Israel necesitaba en una hora difícil. Pero no fue por su trompa, fue porque vivió conforme a lo que había recibido. Entonces, este es el asunto, hermanitos. ¿Quiere contribuir a la obra de Dios? Bueno, viva conforme a lo que ha recibido. Avancemos y cerremos el capítulo 4, donde él va a incitar a algunas hermanitas que están ahí peleando. En el 2, ruego a Evodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea conocida a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. En el 10 él va a cerrar con una palabra de gratitud por la generosa ofrenda que los filipenses han mandado una y otra vez para el sostenimiento de la obra. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí, dice Pablo. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir a todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, ustedes han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí para Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Pablo termina con una palabra de agradecimiento y de desafío a la iglesia, de agradecimiento porque han venido a contribuir con su ministerio a través de la ayuda económica y les reta a seguirlo haciendo para que aumente su crédito delante de Dios.
Una de las cosas que la iglesia olvida es la participación con aquellos que predican el evangelio. ¿Cuánta gente solo se pone a criticar al pastor? Pero yo le pregunto, ¿y usted cuándo le ha tenido siquiera un par de mangos al pastor? Y no es, como dice Pablo, no es que quiera que me los traiga, porque no lo necesito, gracias a Dios. Pero sería su responsabilidad. ¿Cuánto siquiera viene? Mire, pastor, una paterna, mire, pisto no tengo, pero ahí me corté un cuimicuil, tome. Solo chambear, criticar, joder, y nunca traen nada. Mire, pastor, le traje esta pupusita, mire, una corita, vale, no es la gran cosa. Pero usted demuestra su generosidad con quien le imparte la palabra. ¿Y qué traen ustedes? Ustedes, hipotes, ¿qué traen? Aunque sea una tortilla, traigan, hombre. Demuestren gratitud, demuestren compromiso, digan, ese hombre nos predica la palabra. Si ese hombre siembra lo espiritual en nosotros, será gran cosa darle algo material. Pero por gusto. Por gusto. Y no es porque sea David Ramos. Y no es porque les caiga bien o les caiga mal. Eso no tiene nada que ver. Pero mientras sea el hombre que Dios usa para darles alimento espiritual, sean agradecidos, hombre. Y después que yo me haya ido a la patria celestial y venga otro a predicarles, sean agradecidos también. Tráiganle que sea una camiseta del centro. Mire, pastor, pero yo por el centro y dieron cachada, ¿cree que les queda? Pero no, solo para ustedes, para ustedes, para ustedes, para ustedes, para ustedes. Mire, pastor, le traigo este lapicero, este lápiz, este sacapunta, este borrador. En algo va a servir a la obra. Pero no solo a traer. ¿Y dónde está la siembra? El pastor solo a fregarlo. ¿Y cuándo lo van a alivianar? ¿Ah? ¿Cuándo le van a decir a su mamá allá en Estados Unidos, Marjorie? Mamá, mandame una camisa para mi pastor. No, y venden las cajas solo para ella. ¿Ah? ¿Cuántos más tienen familiares allá? Mamá, mandame ahí algo para el pastor, mire. Campas, solo meterías, nada sacarías. Solo para adentro. Mire, pastor, fíjese que ya esta es la primera papaya del palo, se la traigo a usted como el siervo de Dios, la primicia. No, la primera me va a hartar yo, dice. ¿Qué traen? Y no es que esté pidiendo nada, hermanitos, porque gracias a Dios es bueno, pero ustedes son desagradecidos. Dios es bueno, pero ustedes no. Así que Pablo cierra eso con Filipenses. Aunque sea un jocote, hombre, una cincuya, un melón, aunque sea, róbenle al vecino un racimo de guineo y tráiganlo.
de decir, esta va a ser la primera lata de pan dulce de la semana, se la voy a llevar al pastor. Ay, Dios. A las mujeres le pueden llevar allá. Esta va a ser la primera libra de frijoles del saco que voy a vender, se la voy a llevar al pastor. No, a la que quieren conquistar se la llevan. Pónganse de pie, hermanitos. El Señor se apiade de su alma.